Hola, soy Kerry. Si crees que la vida de un estudiante tranquila y sobresaliente se trata de armonía, libros y gatos, entonces está claro que nunca ha sido yo. Tengo 16 años y toda mi vida he sido la chica tímida que se sentaba en la primera fila, sin levantar la mano ni molestar a nadie. Pero por alguna razón la gente no me dejaba en paz. La vida en la escuela era como sobrevivir en una isla salvaje, pero en lugar de tiburones, rodeada de compañeros molestos y profesores indiferentes. No bromeo, todos los días eran como un juicio. Tenía un montón de apodos hirientes, desde nerd hasta fantasma, solo por ser demasiado callada. ¿Y los profesores? Fingían que no se daban cuenta, o simplemente les añadían sal a mis heridas. Kerry, eres inteligente, puedes manejarlo tú sola. Para ellos era más fácil ignorarme que ayudarme. Nuestra escuela estaba en un vecindario pobre y a nadie le importaban los problemas de los demás. Los estudiantes hacían lo que querían hasta que el director o el señor Howard aparecía de vez en cuando. Hasta los profesores le tenían miedo. Todos sabían que estaba de vacaciones casi todo el año, pero cada vez que regresaba, convertía nuestras vidas en un infierno. Esos días la escuela estaba en completo silencio y ni siquiera los alborotadores se atrevían a causar problemas. Pero en cuanto el director se iba, todo volvía a la normalidad. Michael era el alborotador que más me molestaba. Era la estrella de la escuela. Un atleta guapo, el sueño de todas las chicas y, por supuesto, mi peor pesadilla. Cada vez que pasaba a su lado no podía evitarlo. Oye, Kerry, ¿por qué tu ropa siempre es tan fea? Todos se rieron a carcajadas. Yo seguí caminando e intentaba disimular mi enorme dolor. ¿Sabes qué era lo más molesto? No podía responder nada. Las palabras se me atascaban en la garganta y me tragaba los insultos en silencio. En casa las cosas eran diferentes. Éramos solo mi mamá y yo. No recuerdo nada de mi papá. Murió cuando yo era bebé y mamá siempre me decía que era una buena persona. Aunque, para ser sincera, tener a mi mamá era suficiente para mí. Era mi persona favorita y siempre que llegaba a casa llorando, se sentaba a mi lado y me acariciaba. Kerry, no dejes que nadie decida quién eres. Pero mamá, los que tienen el poder lo deciden todo. Tener poder significa asumir responsabilidades. Mucha gente no lo entiende. Trabajaba casi todo el tiempo, pero lo hacía por nosotras. Algunas noches le escuchaba hablar por teléfono y reír. Y una mañana me dijo que quería contarme algo. Kerry, tengo una sorpresa para ti. Obviamente me puse nerviosa. Estoy saliendo con alguien y me propuso matrimonio. La verdad, casi me caigo. Mamá se iba a casar. Estaba radiante y no pude evitar alegrarme por ella. Sabía que su vida había sido muy difícil en los últimos años y si por fin era feliz, entonces todo estaba bien en el mundo. Su prometido era el señor Swinton. Bueno, digamos que vivían en mundos diferentes. Era un magnate de la construcción, exitoso y elegante. Mamá se enamoró de él al instante. Un par de meses después se casaron. ¿Y sabes qué pasó después? Dijo que trabajaba en un proyecto en Londres y que nos mudaríamos ahí un año entero. No imaginas lo emocionada que estaba. Era todo. Una nueva ciudad, una nueva vida, una nueva escuela. Todo sería diferente. Nos mudamos a una mansión enorme, ventanas enormes, una escalera preciosa e incluso personal de limpieza. Mamá estaba radiante y me sentí como en una realidad completamente nueva. Pronto llegó mi primer día en mi nueva escuela. Era como un sueño, aulas modernas y bonitas, uniformes caros. Pero resultó que en todas las escuelas la gente es igual. La única diferencia era la ropa. En lugar de vaqueros rotos y zapatillas viejas, ahora veía bolsos de diseñador y zapatillas impecables por todas partes. Cuando entré al aula, todos me miraron fijamente. ¡Chica nueva! ¿Qué acento tan bonito tienes? ¿De dónde eres? ¿Del campo? Todos se rieron. Me puse roja y no dije nada. Esperaba que solo fuera una tontería que pronto olvidaría. Pero no, ese fue solo el principio. Me criticaban todo. Cómo hablaba, cómo vestía, cómo era mi mochila. Intenté no hacerles caso, pero eso solo consiguió que me criticaran más. Un día una de las chicas le tomó foto a mi vieja mochila y publicaron una historia con el título Moda de segunda mano. La vi por casualidad y me puse furiosa. No le había hecho daño a nadie. Solo quería estudiar y formar parte de este nuevo mundo. Incluso los profesores parecían menospreciarme, sobre todo mi profesora de inglés. Una vez dijo delante de toda la clase: Kerry, supongo que no estás acostumbrada a estándares tan altos, ¿verdad? Mis compañeros se rieron y yo me quedé mirando mi libro para que nadie viera cuánto me dolía. En cuanto terminó la clase, me fui rápidamente, apenas conteniendo las lágrimas. Mientras caminaba a casa, no pude evitar pensar que probablemente algo andaba mal conmigo. No importaba dónde estuviera, en una escuela pobre o de élite, todos encontraban razones para humillarme. Lo peor era que seguía sin poder hacerles frente. ¿Por qué no puedo ser fuerte? ¿Por qué no puedo decirles simplemente
¡Ya basta! Pero como siempre, las palabras se me atascaron en la garganta y me di cuenta, una nueva vida no significaba necesariamente una nueva oportunidad. A veces era simplemente lo mismo en un nuevo envoltorio. Intenté mantenerme fuerte. Todos los días me decía, puedes con esto, Kerry, que nadie vea que estás sufriendo. Pero una noche mientras cenábamos, el señor Swinton notó que estaba molesta. Kerry, cariño, ¿qué te pasa? Lo miré y me di cuenta de que de verdad quería ayudarme. Y le conté todo. El acoso, las historias de la mochila, que otra vez me sentía insignificante. Esto no puede ser. Lo solucionaremos. Ese fue solo el principio. Al día siguiente llegaron 2 personas a casa, un estilista y un terapeuta. Al principio pensé que era una broma, algo así como, toma, ve a terapia, está de moda. Pero no. Señorita, usa ropa que no refleja quién es para ocultarse del mundo. Ha estado intentando parecerse a los demás, pero solo necesita parecerse a usted misma. Elegimos algunos looks, nada glamoroso ni pretencioso, simplemente algo que me hiciera sentir yo misma. Me enseñó a no tener miedo de usar ropa llamativa, a dejar de ocultar mi figura y a elegir la ropa no porque esté de moda, sino porque me dice algo. Y lo más importante, dijo algo que luego guardé en mis notas. El estilo no se trata de ropa, se trata de confianza. En cuanto a la terapeuta, revolucionó por completo mis creencias. Hablamos durante horas. Me ayudó a entender que mi silencio no era una debilidad, sino un mecanismo de defensa. Que mi opinión es importante, que decir no significaba poner límites, no ser grosera. Incluso practicamos. Ella fingió ser mi compañera malvada y aprendí a mirarla a los ojos con calma y a hablar con firmeza y seguridad. Sin gritar, sin enojarme. Pasó un mes. Me miré al espejo y no me reconocí. ¡Mira mi atuendo! No estaba encorvada ni miraba al suelo. Y mis ojos, había una nueva mirada en ellos. Era confianza. No arrogancia, sino una tranquila certeza. ¡Puedo hacerlo! Por fin llegó la hora de regresar a la escuela. Estaba muy preocupada. El corazón me latía con fuerza y me sudaban las manos. Pero caminé como me había enseñado mi terapeuta. Entré al aula y, por supuesto, la función empezó enseguida. ¿Ropa nueva del mercado de pulgas? No, pero el dinero no puede comprar estilo. El silencio se apoderó del aula. Alguien se rió, pero no de mí, sino de ella. ¿Crees que eres genial ahora? No, pero no dejaré que nadie me humille. Ojalá hubieras visto su cara. Desde ese día no hubo ni una sola broma a mi costa, ni un solo comentario sarcástico. Al principio todos meditaban, luego empezaron a acercarse. Algunos me preguntaron dónde compraba la ropa y otros querían saber cómo lograba mantener la calma. Poco a poco todo cambió. Sin darme cuenta me había convertido en una especie de líder. Todos me escuchaban, me pedían consejos. Por fin sentí que podía ser yo misma sin miedo. Tampoco dejé que mis calificaciones bajaran. Seguía siendo un estudiante excelente, solo que ahora tenía confianza y no me quedaba callada. El año pasó volando. Fuimos a las Maldivas de vacaciones. Imagina, sol, océano, arena, cocos. Era el paraíso. Estaba recostada en una tumbona, escuchando música y pensando que la vida por fin mejoraba. Pero el destino decidió sorprenderme una vez más. Vi al señor Howard, el director de mi antigua escuela. Estaba despatarrado en una tumbona como el rey del mundo. En ese momento pensé que explotaría como una olla a presión. Todos los recuerdos volvieron a la vez. Mi humillación, el miedo, su mirada indiferente. Señor Howard, ¿quién eres? ¿No reconoce una alumna de su propia escuela? Solo quería decirle que es un pésimo director. Ignora el acoso escolar. Ni se te ocurra, cuidado con lo que dices. Me gritó, pero el señor Swinton intervino. No levantó la voz, pero la mirada en sus ojos. Incluso yo me habría asustado. No recomiendo que le levante la voz a mi hija. Howard murmuró algo sobre espacio personal, pero parecía patético. Le conté todo al señor Swinton sobre mi antigua escuela, Michael, los profesores. Lo investigaré. Créeme, Kerry. No dejaré que se salgan con la suya. Después de las vacaciones regresamos a mi ciudad natal. No a nuestro antiguo apartamento, sino a la nueva casa del señor Swinton. Era espaciosa, luminosa y acogedora. Por primera vez me sentía en el lugar correcto. Tomé una decisión que sorprendió a todos. Regresar a mi antigua escuela. ¿Por qué harías eso, Kerry? Puedes elegir una mejor escuela. Solo quiero demostrar que ya no le temo a nada. A la mañana siguiente me paré frente a mi antigua escuela. Todo parecía igual que un año atrás. Paredes descascaradas, grietas de los escalones, un letrero viejo. Incluso el olor era el mismo. Una mezcla de café barato, tiza y algo polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido. Respiré profundo y entré. ¡Oigan, chicos, miren! ¡Es Kerry! Me di la vuelta y efectivamente eran ellos, mis antiguos compañeros, los que me decían fantasma. Por sus caras supe que estaban en shock. ¡Vaya! ¿De verdad es ella? Ni hablar. ¿Te hiciste un trasplante de personalidad en Inglaterra? No respondí. Simplemente seguí caminando con paso seguro, como había practicado con mi terapeuta. Sonreí con calma, sin desafío, pero fue suficiente para que se les atragantara la risa.
Obviamente la paz no duró mucho. Empezaron a molestarme de nuevo, solo que ahora fingían ser amables. Oye, Kerry, ¿tienes acento británico ahora? Oh, mira, ahora tenemos a Miss Londres en nuestra clase. ¿En serio? Ha pasado un año, pero ¿esto es lo mejor que se te ha ocurrido? Hasta tus chistes son iguales. Eso los cayó, no se lo esperaban. Algunos bajaron la mirada, otros se dieron la vuelta. Ya no era la misma Kerry a la que podían intimidar fácilmente. Ahora podía defenderme y parecía que todos lo sentían. Al poco tiempo mis compañeros dejaron de acosarme. No paraban de susurrar a mis espaldas, pero lo hacían en voz baja y fingían estar ocupados cuando pasaba. Incluso Michael, el chico más guapo de la escuela, fingió no reconocerme al principio, pero pude ver que me miraba de reojo. Pero los profesores seguían igual, siempre ocupados, indiferentes, como si nada les importara. ¿Sabes lo que se siente cuando hay adultos a tu lado, pero parece que están en otro planeta? Eso era lo que sentía. Sabía que si no hacía algo al respecto, nada cambiaría jamás. Decidí que era hora de poner orden en la escuela, no solo por mí, sino por todos los que sufrían acoso escolar. Empecé con la disciplina. Me aseguré de que nadie se atreviera a llegar tarde. Prohibí los teléfonos en las aulas e incluso impuse un código de vestimenta. Nada de colores llamativos, ni sudaderas psicodélicas. Todo debía ser correcto, como en una escuela normal. Todos me obedecieron y me sentí poderosa. Una sensación extraña pero cautivadora. Cuando hablaba, la gente me escuchaba. Dejaron de discutir conmigo solo porque me sentía y actuaba con confianza. Una noche durante la cena, el señor Swinton dijo: Tengo noticias. Llamé a mis amigos del departamento de educación. El señor Howard ya no es el director. ¿Qué? ¿Lo despidieron? Así es. La junta busca un nuevo director. Creo que tu escuela por fin cambiará. El mismo hombre que una vez me hizo la vida imposible en la escuela perdió su poder. En el fondo sentí satisfacción. Mientras tanto me convertí en una especie de líder escolar, aunque nadie me nombró oficialmente. Todos simplemente me obedecían. Mañana todos deberían vestir algo gris, sin brillos. No se atrevan a llegar tarde, les advierto. Y lo más sorprendente, todos me obedecieron, incluso los que antes se reían de mí. Un día me encontré con Michael. Kerry, ¿podría hablar contigo un minuto? ¿Qué quieres? Simplemente has cambiado. Eres, diferente ahora. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? Casi me he hecho a reír a carcajadas. ¿En serio? ¿De verdad eres el Michael que me llamó nerd y escondió mis cosas? Eso fue un idiota, lo siento. No perderé el tiempo con alguien que se burló de mí cuando estaba sufriendo. Mañana deberías vestirte de gris como todos los demás. Te meterás en problemas si no lo haces. Estábamos rodeados de otros estudiantes y lo dije tan alto que todos lo oyeron. Michael se puso rojo como una langosta y evitó las miradas de todos. En ese momento sentí que me había vengado de él por todo, como si finalmente hubiera ganado. Un día, cuando entré al aula y empecé a dar órdenes a los demás chicos, los vi intercambiar miradas. Parecían ansiosos en lugar de admirados. No discutas con ella o te arrepentirás. Y entonces lo comprendí. Ya no me respetaban, simplemente me tenían miedo. En ese momento me di cuenta de que actuaba igual que mis acosadores, solo que ahora en lugar de ser la víctima era la líder, y eso me hizo sentir asco de mí misma. La suerte quiso que el nuevo director eligiera ese día para llegar a la escuela. Estaba en el pasillo cuando escuché a todos susurrar al respecto. ¿Es él? ¿El nuevo director? Me di la vuelta y quedé atónita. Era el señor Swinton. Enseguida se me acercó y me abrazó. Hola, Kerry. Todos quedaron boquiabiertos. Me di cuenta de que mis compañeros ya sabían que era la hija del nuevo director. Los profesores enseguida empezaron a adularme. Ay, señor Swinton, es un placer. Nuestros alumnos son unos chicos brillantes. Sobre todo Kerry, es un ejemplo para todos. Al mirar a su alrededor, notó que no había colores en nuestra escuela. Todos vestían de gris y sus rostros se veían tensos. ¿El director anterior le hizo esto a la escuela? ¿Por qué está todo tan deprimente? Finalmente me di cuenta de que mi regla de sin ropa brillante, mi obsesión con el control y mis órdenes convirtieron mi escuela en algo que alguna vez odié. Fui yo. Solo quería restablecer el orden, pero creo que me dejé llevar. Me miró atentamente, pero no me juzgó. Lo que importa es que te diste cuenta. Al día siguiente reuní a toda la clase y dije: chicos, me equivoqué. No debí intentar asustarlos. Lo siento, les hice daño. Sobre todo a ti, Michael. Me pasé de la raya y no fue justo. Se hizo silencio en el aula, pero entonces alguien empezó a aplaudir. Otro estudiante se les unió, luego uno más. En ese momento no me sentí poderosa, sino respetada. Y eso era mucho más importante. Aprendí que el poder no consiste en obligar a todos a hacer lo que quieres. Se trata de inspirar, ayudar y proteger. El verdadero poder no consiste en humillar, sino en levantar a los caídos. Me juré a mí misma que nunca volvería a cometer el mismo error.